Momento Editorial Solidaria en EASI. Dolores Fonzi, quien es una destacadísima y talentosa actriz, joven aparte, ha ganado un tremendo premio internacional y lejos de quedarse en la comodidad de su glamour como ganadora, de su vestido hermoso y de su figura tan destacada como actriz, nos puso a todos en un lugar incómodo y puso al auditorio, a donde le entregaron el premio, en un lugar incómodo, los interpeló de alguna manera. Vengo del futuro, dijo Dolores Fonzi, y les vengo a contar que lo que está pasando en el futuro es tremendo, es terrible. La ultraderecha va a destruir todo, dijo Dolores Fonzi. Te pido el video 1, Ainara. Qué honor enorme recibir este Goya. No lo esperaba, Leti. Agradecer a los académicos, compartirlo con todas las películas de la terna. Los quiero, qué emoción. ¿Qué más íbamos a agradecer a Leticia Cristi, KIS Films, Javier Balmaceda, Amazon MGM y a todo el equipo de la película que hizo posible que esta película se haga. Nosotros somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror donde ya se ha nombrado el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán, la persecución a los migrantes en Estados Unidos y esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad y eso no lo podemos seguir permitiendo. Ustedes que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro. Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua, o sea que ya no solo defendemos el cine, estamos tratando de defender el agua. Lo que está pasando en el futuro, dice Dolores, es que en realidad es nuestro vívido presente, es que estamos atravesando una guerra cultural que denigra y estigmatiza todo lo que desde hace décadas nos identificó social, cultural y políticamente como sociedad. Todo aquello que aplaudíamos, por ejemplo, en la pandemia, los médicos, los enfermeros que nos salvaban la vida, que trataban de curarnos, el maestro que le enseña a tu hija, a tu hijo, a tu nieto y que muchas veces tiene que llegar de la escuela a la escuela tomando 2 bondis o en bici o en una motito que sale de noche de su casa o a la madrugada con miedo a que la afanen la moto, por ejemplo, un científico que crea una vacuna o que descubre alguna medicina contra alguna enfermedad compleja, un laburante, un sindicalista que pone el pecho para defenderte, un jubilado que reclama lo suyo en la Plaza del Congreso todas las semanas, que lucha para recuperar lo que le chorearon, claramente. A los educadores públicos, a los estudiantes, a los clubes, a los cuales ahora se le quiere arrebatar, además, la AFA. Más allá de la opinión que tengas de todo esto, de los sindicalistas, por ejemplo, que son muy cuestionados, o de las autoridades del AFA también. La realidad es que se la quieren chorear porque quieren privatizar los clubes. Esta es la verdad. Es incómoda, pero es la verdad. Por lo menos así lo vemos nosotros. Esta guerra cultural, esta batalla, este tremendo enfrentamiento está siendo librada en este preciso momento, ahora, mientras estamos charlando acá. En algunos lugares, con la crueldad de las balas, los misiles, los espías, los radares, los aviones, los buques, los submarinos, que también se transforman en espectáculo naturalizado, y en otros lugares, como en Argentina, y diría que en muchos países de Latinoamérica, silenciosamente. Es una guerra silenciosa que se da minuto a minuto, sin todo este estruendo que te mencionábamos antes. Quita
derechos esta guerra. Ya lo vimos en el Congreso. Quita derechos, anula beneficios, aumenta tarifas, aumenta servicios, echa a cientos de miles de trabajadores a la calle, destruye empresas argentinas y le pone una bandera de remate a nuestras tierras, a nuestros minerales, a nuestros ríos, a nuestros recursos más preciados, porque son justamente los que no se renuevan. La derogación de los derechos laborales no es reforma laboral, no es flexibilización, es una lisa y llana derogación de los derechos laborales, es una anulación de los derechos laborales, va a provocar en nuestra vida cotidiana un retroceso al 1900 o quizás un poco más atrás, todavía en el tiempo, en el vínculo entre el laburante, el trabajador, el empleador, o el dueño o el propietario de la empresa, contra quien no tenemos nada, aclaramos, para lo cual presta su servicio el dueño del trabajo, digamos, el laburante. Por ejemplo, las vacaciones pagas van a ser a voluntad del patrón. Cuando él quiera te las va a tomar, te las vas a tomar, cuando no, no las vas a tomar. Las va a fraccionar como él quiera y te las va a dar si le conviene, o si no, no te las va a dar. El banco de horas no va a ser para que vos le digas un día, mirá, estoy descompuesto y no voy a ir a las 8 de la mañana, sino a las 4 de la tarde a laburar, porque cuando tenés que entrar a laburar a las 4 de la tarde o a las 8 de la mañana del otro día, vas a tener una fila de gente, esperando por tu laburo, porque hay mucha gente que necesita laburo. Esto es lo que ha hecho este modelo, destruyó 300.000 puestos de laburo y ahora abre esta carrera de la crueldad por la subsistencia laboral. Y te la va a hacer pagar a vos a la indemnización, además, porque hay un fondo creado que se llama FAL, como el fusil automático, que es un arma de guerra, el FAL, Fondo de Asistencia Laboral, que se va a descontar del salario de toda la masa salarial de los argentinos, de todo el país. Todos los que laburamos vamos a aportar hasta un 3% en algunos casos al Fondo de Asistencia Laboral, que no asiste a nadie, es para pagarle los despidos a las empresas cuando echen. Despedirte le va a salir gratis, claramente. El derecho a protestar va a tener que discutirse con el patrón también, si podés protestar y de qué forma. ¿De qué forma podés protestar? Imagínate el patrón opinando sobre cómo vos podés protestar porque te estás quejando por una condición laboral o porque ganás poco o porque te tratan mal. El derecho a días por estudio, a horas particulares, los días de maternidad para las mujeres, etcétera. Todo este universo de protección que creíamos que era natural, que era una conquista divina, no sé, va a empezar a desaparecer en apenas unos meses. Esta es la pura verdad. El Congreso de la Nación, tanto la mayoría de diputados como de senadores nacionales, ha sancionado la anulación de los derechos laborales. Y el gobierno lo va a promulgar en breve. Todo ese universo va a comenzar a desaparecer en unos meses, tanto para quienes lo tenían, para el laburante formal, como se dice, que bajo convenio, contrato, convenio, habitualmente, como para los trabajadores informales, porque la ley, esa es otra mentira que instalaron en esto que decimos las verdades objetivas. La ley no rige únicamente para el laburante que está bajo contrato o que está bajo convenio, rige para todos. La ley es la ley. Te pido, Ainara, el video 2. Es usted muy amable. Muchas gracias. Me echaron. ¿Sí? Sí, y me dijeron que con el nuevo sistema yo tengo que indemnizar a la fábrica por todos los años que ella me pagó a mí. Ah, qué sistema novedoso. Sí. Vos trabajaste como 30 años, ¿no? Sí, sacó la cuenta al contador y le debo $300.000. Pero, desafortunado en el dinero... Ah, mi amor, tenía que decirte que te voy a iniciar trámite de divorcio y te voy a sacar todo. Mejor para esto, garumbol doble. Y en vez de uno,
me chupa los dos. Necesitamos sí o sí el humor para no caer en la depresión. Hay muchísimos de estos reels o memes que han ido apareciendo con este quilombo de la anulación de derechos laborales. No caer en la angustia, en la tristeza colectiva, es un desafío ya a esta altura. Para muchos que militamos en la política y que hacemos de la política nuestra vocación de vida también en donde estamos, es una obligación también moral, ¿no? No caer en la depresión. Qué difícil estoy pensando. ¿Cuántos más por estos días videos de este tipo del que estamos viendo nos están mostrando a través de estos registros humorísticos que vienen del futuro también? Como dijo Dolores Fonsi, venimos del futuro y les vengo a contar que esto es un desastre. El asunto es que en realidad están viniendo del pasado. Este registro creo que era del 96, por ahí, algo así, 1996. Porque todo esto ya lo hicieron sucesivos gobiernos y oleadas neoliberales, autoritarias, la dictadura militar 76-83, ya lo hizo, ya lo intentó. Y ya lo han hecho en otras partes del mundo y va contra la naturaleza misma de la sociabilización, del desarrollo armónico de las comunidades y de la equidad social. Fíjense que ya ni siquiera mencioné, y lo pongo entre comillas a esto, la justicia social, y ni siquiera mencioné la inclusión, sino que mencioné la equidad y la armonía en las comunidades. ¿Cuáles son los sectores o actores estigmatizados, denigrados por la anulación de derechos? ¿Cuáles son aquellos con los cuales nos sentíamos profundamente identificados como seres sociales y hoy están siendo estigmatizados y puestos en un paredón por la derecha angurrienta que viene por todo lo nuestro? Ya lo dijimos al principio. Maestros, científicos, empleados públicos, sindicalistas, trabajadores jubilados, militantes populares de los partidos políticos y los movimientos sociales, todo lo que a ellos, a los ricos, a los que están acá arriba, que tienen mucho concentrado en poquitas manos, le puede significar que se le paren de mano, que le digan, no, pará, yo tengo derecho, porque está en el artículo 14 bis de la Constitución, a protestar, al derecho a huelga, etcétera, etcétera, etcétera. Te ponen en un paredón si estás de ese lado. Nos ponen en un paredón. Está tremendamente comprobado en la historia del desarrollo y del transcurso de la humanidad. Las derechas vienen del pasado y nunca traen beneficios para las mayorías y solo traen destrucción, disolución social, disolución nacional, caos, represión, muerte, quitan derechos, hambre y mucha corrupción. Mucha corrupción. Solo por mencionar algo de lo que está pasando, ya lo mencionamos. En estos últimos 2 años se destruyeron 300.000 puestos de trabajo y 220.000 empresas de distintos tamaños. Te pido el video 3, Ainar. Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe si ese futuro es liberal. Milei y su ultraliberalismo económico son peor que una pandemia o una guerra. Y no lo decimos nosotras. Lo dicen los datos. ¿Qué alergia le tienen a los datos? Las últimas cifras publicadas sobre el estado económico de Argentina no dejan lugar a dudas. Reflejan un fuerte deterioro del empleo, la actividad industrial y el entramado productivo del país durante la gestión de Milei. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¡afuera! Según los registros comparativos, se perdieron alrededor de 276.000 puestos de trabajo, una cifra superior a la registrada durante los años más duros de la pandemia, cuando la caída fue de 155.000 empleos. En lugar de regalarte el pescado, se te va a enseñar a pescar. Pero el impacto negativo de Milei no afecta solo a los trabajadores, sino que también se observa en la industria y en las empresas. Entre 2023 y 2025, la actividad industrial argentina fue la segunda peor del mundo, operando al 57,9% de su capacidad.
La capacidad industrial instalada cayó al 53,8%, por debajo del rango del 60% registrado durante la pandemia, mientras que el cierre de empresas superó las 20.000 frente a las 15.398 que bajaron sus persianas por el COVID. ¿Y cómo lo financia? ¿Lo financia con deuda? Sí, Milei llegó al poder vendiéndose como un experto en economía que haría reflotar al país, Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. aunque supusiera un enorme sacrificio. Es una estafa, es un robo. Pues bien, el sacrificio se ha hecho, pero la economía no ha mejorado, sino que está peor que nunca. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero digamos, o sea... Argentina está en la UCI luchando por su vida. ¿Logrará vencer al virus ultraliberal? Las y los que peinamos canas venimos del pasado. Venimos a contarles a nuestros compañeritos, compañeritas, amigos, amigas, jóvenes, no tan jóvenes, que esto ya se intentó, que nos fue muy mal, y que que estamos viviendo en la actualidad es el mayor retroceso en cuanto a derechos cívicos y democráticos, en cuanto a derechos laborales y sociales, y en cuanto a oportunidades a futuro para nosotros en este presente y para nuestras próximas generaciones de jóvenes, de niños y de abuelos. Venimos del pasado y muchas y muchos también vienen del futuro. Y como dijo Calle 13, en un tema que vamos a compartir un ratito aunque sea, los de atrás vienen conmigo.